Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 17 de junio del 2026. El texto de hoy es Juan 16, versos 32 y 33, versión Reina Valera 1960. Dice la palabra: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la reflexión. Nos encontramos al final del discurso del aposento alto, Juan 13 al 16, apenas unas horas antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera arrestado en el Getsemaní. Estos versículos constituyen la culminación de todo lo que Cristo ha estado enseñando a sus discípulos acerca de su partida, la venida del Espíritu Santo, el odio del mundo y la futura misión de la Iglesia, como hemos visto ya en los devocionales pasados. Las palabras de Jesús son profundamente realistas. No ofrece una esperanza basada en ilusiones, ni promete una vida libre de dificultades. El Señor conoce perfectamente la debilidad de sus discípulos y les anuncia lo que está por suceder. La realidad de la fragilidad humana. Jesús declara: seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Horas antes los discípulos habían expresado gran confianza en sí mismos. Por ejemplo, ahí en Juan 16:30 declararon: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Sin embargo, Cristo sabía que su fe aún era inmadura. Cuando llegara la prueba, el miedo dominaría sus corazones. Aquella misma noche Pedro negaría al Señor 3 veces. Los demás discípulos huirían. El grupo aparentemente fuerte quedaría dispersado. Aquí encontramos una importante lección espiritual rápidamente. La confianza en uno mismo siempre termina en fracaso. La carne es incapaz de permanecer firme por sus propias fuerzas. El creyente no puede depender de su experiencia, conocimiento bíblico, años de servicio o capacidades personales. Toda suficiencia proviene de Dios. Las Escrituras repiten esta verdad. En 1 Corintios 10:12 declara el apóstol Pablo: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los discípulos no comprendían todavía cuán débiles eran. La prueba revelaría lo que había en sus corazones, y lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces creemos que jamás caeríamos en ciertos pecados, que soportaríamos cualquier persecución o que enfrentaríamos toda crisis con valentía. Sin embargo, Dios permite circunstancias que nos muestran nuestra necesidad absoluta de depender de Dios, depender de Cristo, depender de su Espíritu, depender de la palabra de Dios. La perfecta comunión entre el Padre y el Hijo son la enseñanza vital para la Iglesia. Jesús continúa diciendo: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aunque todos los hombres lo abandonaran, todos sus discípulos estuvieran comprometidos, Cristo nunca estaría completamente solo. Esta afirmación revela una de las grandes verdades de la persona de Cristo: su comunión ininterrumpida con el Padre. Durante toda su vida terrenal, el Señor vivió en perfecta dependencia y obediencia, en una comunión íntima con el Padre. Cristo pudo declarar en Juan 8:29: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Son palabras mayores. Los discípulos fallarían, Israel había fallado, Adán había fallado. La historia del hombre es que el hombre siempre falla, pero el Hijo de Dios, Cristo, Dios hecho carne, nunca falló. No falló en el pasado, no falla en el presente, no fallará en el futuro. Mientras todos los demás demostraron infidelidad, Cristo permaneció perfectamente fiel, el varón perfecto.
Sin embargo, estas palabras también preparan el escenario para algo aún más profundo. Cuando Jesús cargó sobre sí nuestros pecados en la cruz, experimentó el abandono judicial que nosotros merecíamos. Por eso clamó en Mateo 27:46, en la parte B dice, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel que nunca había conocido separación alguna, sufrió el juicio divino para que nosotros jamás fuéramos abandonados eternamente. Como dice el himno, Dios desamparó a su Hijo para ampararme a mí. La ira de Dios sobre el pecado cayó desde el cielo a la cruz de forma vertical. Y aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice la palabra. En 2 Corintios 5:21. La soledad de Cristo en la cruz asegura la compañía eterna de Dios para todos los que creemos en él. Por eso era necesario que Él muriese en esa cruz, para lograr la paz, para un mundo que estaba muerto en delitos y pecados. La paz que solo Cristo puede dar, ya que el Señor declara, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Observemos cuidadosamente las palabras. Fíjate bien. No dice para que tengáis paz en las circunstancias, ni tampoco para que tengáis paz en el mundo. No, dice para que en mí tengáis paz. La paz bíblica no depende de las condiciones externas. La paz de Cristo está arraigada en una persona, Cristo, no en una situación. El mundo ofrece una paz superficial basada en la ausencia de problemas, lo cual no existe. Cristo ofrece una paz profunda basada en su presencia soberana. Entonces los discípulos enfrentarían persecución, rechazo, cárceles, amenazas y martirio. Sin embargo, podrían experimentar paz porque Cristo seguiría siendo el mismo. Como declara Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La verdadera paz nace de saber que Cristo reina, Cristo intercede, Cristo gobierna, Cristo cumple sus promesas, Cristo nunca abandona a los suyos. Por eso el profeta Isaías escribió en el 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz espiritual no es la ausencia de problemas, la ausencia de tormentas. Es la presencia de Cristo en medio de ellas. Lo inevitable de la aflicción. Aquí Jesús no oculta la realidad. En el mundo tendréis aflicción. Esta es una promesa tan verdadera como cualquier otra promesa bíblica. Los creyentes vivimos en un mundo caído, marcado por el pecado y la rebelión contra Dios. Mientras estemos aquí, vamos a enfrentar enfermedades, pérdidas, persecuciones, injusticias, tristezas, oposición espiritual, conflictos, dolor, etc. Pero el Señor nunca enseñó un evangelio de comodidad terrenal. Por el contrario, advirtió repetidamente que sus seguidores sufriríamos. En Juan 15:20 dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La aflicción no significa que Dios haya abandonado a sus hijos. Muchas veces la aflicción es precisamente el escenario donde Dios manifiesta su gracia de manera más poderosa. Los apóstoles entendieron esto. Pablo escribió en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La vida cristiana no es un camino exento de dificultades, sino una peregrinación acompañada por la presencia constante de Cristo nuestro Salvador. La victoria absoluta de Cristo. El versículo concluye con una de las declaraciones más gloriosas de todo el Evangelio de Juan. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Observemos algo extraordinario. La cruz aún no había ocurrido.
La resurrección aún no había sucedido, y sin embargo Cristo ya habla de su victoria como una realidad consumada. ¿Por qué? Porque el triunfo del Señor era absolutamente seguro. Nada podía impedir el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Por eso la victoria de Cristo incluye, primero, victoria sobre el pecado. En la cruz llevó nuestros pecados y pagó completamente la deuda que nos condenaba. Segundo, victoria sobre Satanás. El enemigo fue derrotado mediante la obra redentora de Cristo. Tercero, victoria sobre la muerte. La tumba no pudo retener al príncipe y dador de la vida. Cuarto, victoria sobre el sistema del mundo. Todo el poder de oposición humana y satánica fue vencido por el Rey de Reyes y Señor de los Señores, Cristo el Salvador. La confianza del creyente no descansa en su capacidad para vencer, sino en la victoria ya obtenida por Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros luchamos desde la victoria de Cristo, no para obtenerla. Él obtuvo la victoria en la cruz. La aplicación a toda esta enseñanza, hermanos. Primero, no confíes en tu propia fortaleza. La enseñanza es muy clara. Los discípulos prometieron fidelidad y en pocas horas después huyeron. La vida cristiana exige dependencia diaria del Señor, no de nosotros mismos, no de nuestras capacidades. Cada día debemos reconocer y decir estas palabras: Señor, sin ti nada puedo hacer, ya que el mismo Cristo declaró: separados de mí nada podéis hacer. Segundo, busca la paz en Cristo y no en las circunstancias. Las circunstancias cambian constantemente. Estamos en un mundo caído, lleno de pecado. Pero Cristo nunca cambia. La paz verdadera se encuentra en una relación viva con Cristo mediante la oración, la obediencia y la comunión con su palabra. Tercero, no te sorprendas por las pruebas. Las aflicciones no son evidencia de que Dios haya perdido el control. Cristo mismo anunció que vendrían. Cuando lleguen, recuerdan que forman parte del camino del discípulo, de los que somos creyentes. Cuarto, vive a la luz de la victoria de Cristo. El pecado no tiene la última palabra, la muerte no tiene la última palabra, el enemigo no tiene la última palabra, el sufrimiento no tiene la última palabra. Cristo tiene la última palabra y su palabra es victoria, es poder, es gobierno, es autoridad, exhortación. Quizás hoy atraviesas una aflicción profunda. Tal vez estás enfrentando enfermedad, dificultad económica, problemas familiares, soledad, incertidumbre, dolor espiritual. No sé cuál es la condición en la que te encuentres. Pero allí donde estás escuchando estas palabras, recuerda que los discípulos escucharon estas palabras pocas horas antes de contemplar la cruz. Todo parecía perdido para ellos. Sin embargo, la aparente derrota se convirtió en la victoria más grande de la historia. Lo mismo sucede muchas veces en nuestra vida. No siempre comprendemos lo que Dios está haciendo. No siempre vemos el propósito de nuestras pruebas. Pero podemos confiar en aquel que ya venció. Cristo no promete una vida libre de lágrimas. No. Promete algo infinitamente mejor: su presencia, su paz y su victoria sobre nosotros. Los creyentes podemos caminar por el valle más oscuro sabiendo que el Salvador ya abrió el camino hacia la gloria. Por eso, cuando el temor quiera dominar tu corazón, vuelve a escuchar las palabras del Maestro. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No es una sugerencia, de hecho es una orden basada en una realidad eterna. Cristo ya ha vencido, y porque Él ya ha vencido, los que estamos en Él participaremos finalmente de su triunfo. Recuerda esas palabras: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También recuerda leer la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, te damos gracias por la maravillosa verdad revelada en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad y nuestra tendencia a confiar en nuestras propias fuerzas. Perdónanos cuando hemos dependido de nosotros mismos en lugar de depender de ti. Gracias porque aun cuando fallamos,
Cristo permanece fiel. Gracias porque Él enfrentó la cruz, soportó el sufrimiento, venció al pecado, derrotó a Satanás y triunfó sobre la muerte para darnos salvación eterna. Señor, cuando las aflicciones de este mundo nos rodeen, ayúdanos a encontrar nuestra paz únicamente en Cristo. Que nuestros corazones no sean gobernados por el temor, la ansiedad o la desesperanza, sino por la certeza de que nuestro Salvador reina soberanamente. Fortalece a los creyentes que están atravesando pruebas difíciles. Sostén al que está cansado, anima al que está desanimado, consuela al que llora y da esperanza al que se siente abatido. Que cada uno pueda experimentar la paz que Cristo prometió a los que somos suyos. Ayúdanos a vivir cada día mirando al Señor resucitado y victorioso, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que nuestra confianza no repose en las circunstancias temporales, sino en las promesas eternas de tu palabra. Y si alguno todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, permite que hoy comprenda que solo Cristo puede salvar, perdonar y dar vida eterna. Que reconozca su necesidad de salvación y venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Te lo ruego, Padre, en el nombre glorioso y santo de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.